Hola, mi nombre es Cristian Mendoza, estudiante de la Universidad Fermín Toro en la maestría de Gerencia Empresarial. Y para cumplir hoy con la cátedra de Desarrollo Gerencial y Liderazgo, les voy a hablar un poco acerca de lo que es el paradigma positivista en la investigación y en las ciencias sociales. Quiero empezar entonces por definir lo que es un paradigma. Un paradigma en su sentido más genérico no es más que la construcción de ejemplos o modelos a seguir. Pero en el caso de las ciencias sociales se entiende por paradigma todos aquellos constructos o aquellos patrones que se generan para explicar la realidad, para explicar un hecho científico o simplemente para explicar un hecho social, estudiarlo y posteriormente analizarlo. Ya comprendido lo que es un paradigma como tal, entonces quiero esclarecer lo que significa, lo que fue el positivismo como tal. El positivismo fue una teoría filosófica, una corriente filosófica que surge y nace a finales del siglo XIX. Se atribuye que su padre, por así decirlo, es Augusto Comte, cuando escribe dos libros, uno que se llama El discurso sobre el espíritu positivo y el segundo es el curso sobre filosofía positiva. Esta teoría filosófica o corriente establece que es la única manera de adquirir conocimiento es a través de los sentidos, es decir, el único conocimiento es el que se obtiene de manera empírica. Solamente una persona va a entender, va a generar conocimiento si puede y es capaz de entender toda aquella realidad que le rodea y es tangible, es decir, todo aquello que él puede tocar, que puede cuantificar. Entonces, el positivismo ya desde ese punto de vista está limitando bastante, está circundando bastante lo que es su marco de investigación o su marco de referencia para estudiar hechos sociales o hechos científicos. Establece que solamente el único método que reconoce es el método científico y por ende la generación de conocimiento solamente puede ser adquirida y puede ser generada a través del método científico. Rechaza todo aquello que no es adquirido mediante el método científico o que no se adquiere mediante la percepción sensorial, y de esta manera entonces el positivismo lo que quiere expresar es que como el método científico establece que es todo aquello que se puede comprobar, que se puede falsar, que se puede argumentar, entonces solamente es a través del método científico que vamos a generar conocimiento y a través del conocimiento entonces posteriormente vamos a generar leyes universales para poder comprender la realidad. Estas leyes, según el positivismo, son leyes que son inmutables, es decir, lo que busca el paradigma positivista es precisamente generar leyes que nos ayuden a entender la realidad y que ayuden a generar todo lo que es un conocimiento de una manera bastante genérica, es decir, todo va a ser de una manera específica y enmarcado dentro del método científico a través del positivismo. Entonces, bien, dentro de lo que es el paradigma positivista, la subjetividad no está permitida. Esto es algo que yo personalmente rechazo bastante porque sugiere que el investigador debe entrar básicamente en un estado de apogeo en el cual él debe deslastrarse de todos sus valores, sus conocimientos previos, su historia, todo lo que lo ha formado como ser humano para poder estudiar un hecho social. La subjetividad, a mi parecer, en mi humilde opinión, no existe, porque es imposible que una persona no se vea afectada por un hecho social que esté estudiando en un momento determinado. Entonces, básicamente, el paradigma positivista establece que para poder estudiar un hecho social, para poder generar conocimiento, solamente se puede hacer cuando el investigador se deslastra por completo de su condición humana para estudiar de una manera objetiva lo que es el hecho social como tal. Otra de las características que tiene el paradigma positivista es que no admite ningún conocimiento que no se genere si no es a través del método científico. Este paradigma establece que todo aquello que no se genere mediante el método científico, lo tira simplemente de metafísica o de sobrenatural. La finalidad máxima del paradigma positivista es la generación de leyes universales para poder explicar los fenómenos y los hechos sociales. Entonces, a raíz de la generación de estas leyes a través del método científico, es la única manera en que el ser humano va a comprender y va a poder analizar la realidad y el hecho social. El paradigma positivista entiende que el mundo está gobernado por leyes universales, por leyes que no mutan. Entonces, el conocimiento para el paradigma positivista consiste en la aplicación de leyes universales, la generación y aplicación de leyes universales para comprender la realidad. De igual manera, para poder generar este conocimiento, el paradigma positivista utiliza el método empírico
el método inductivo-deductivo, el método hipotético-deductivo y el método descriptivo. Es decir, lo empírico, porque como ya bien hemos visto, solamente todo el conocimiento solamente se genera a través de la percepción que se tiene de los sentidos. Es decir, todo lo que el ser humano puede entender, puede comprender y puede sentir mediante lo que son sus sentidos, valga la redundancia, son parte de lo que sería el método empírico del paradigma positivista. Por otro lado, de inductivo-deductivo es porque al paradigma positivista, al tú ser una persona que quiere aplicar este tipo de paradigma, necesitas de ir de lo inductivo a lo deductivo. ¿Para qué? Para poder generar esas leyes universales. Es decir, tú primero generas la ley y después es que empiezas a estudiar ¿para qué? Para falsar si esta ley es viable o no, aplicable o no. Entonces va de lo macro a lo micro. También utiliza el método descriptivo porque el paradigma positivista simplemente tiende a describir la realidad. Él no tiende a analizarla porque no admite, a analizarla de manera subjetiva porque no admite la subjetividad. Y el hipotético deductivo, al igual que el inductivo deductivo, es por aquello mismo, porque te genera una hipótesis o una ley para luego de manera deductiva explicarla, falsarla, y argumentarla. Dentro de lo que son las limitaciones del paradigma positivista, como bien han podido darse cuenta durante todo este video, soy bastante detractor de lo que es este paradigma. ¿Y por qué lo he escogido? Entonces se preguntarán. Bueno, lo he escogido es porque precisamente durante todo lo que fue mi carrera universitaria y lo que fue mi carrera como docente universitaria también, me he dado la tarea de defender que la objetividad no existe. ¿Por qué? Porque si hablamos de ciencias sociales estamos hablando del ser humano. El ser humano está compuesto por constructos, está compuesto por valores, por historia, tiene un devenir histórico y es imposible deslastrarse de todo ese devenir histórico para poder estudiar un hecho social. Para uno estudiar un hecho social como investigador, innegablemente el hecho social te va a afectar tarde o temprano. Entonces, en ese sentido, la objetividad no existe. Cuando uno entra a estudiar en la universidad, le dicen en los primeros semestres de que básicamente de que el método científico es la panacea. El método científico, solamente a través del método científico vamos a generar conocimiento, vamos a comprender el conocimiento y vamos a describirlo. Entonces es algo muy sencillo porque a todos nos gusta entender la realidad a través de una sola cosa, es decir, un solo concepto, una sola ley, una sola realidad. Pero una de las grandes limitaciones que tiene precisamente este paradigma es que no admite ningún otro tipo de método. En este sentido yo estoy más a favor de lo que decía Feyerabend, de que el conocimiento debe generarse solamente a través de la argumentación exhaustiva. Y todo tipo de conocimiento es válido siempre que se pueda defender. Feyerabend, en lo que fue la democratización del método, precisamente nos explicaba que todos los métodos son absolutamente válidos, siempre y cuando permitan falsarse y permitan argumentarse de manera exhaustiva. Entonces, el paradigma positivista, mediante el método científico, solamente reconoce el conocimiento que es adquirido mediante el método científico y mediante todo lo que son los métodos empíricos. Ya esta es una limitación muy grande. ¿Por qué? Porque no todos los métodos, no todas las realidades, no todos los hechos sociales son netamente empíricos. Yo no puedo desprestigiar o catalogar todo aquello que no se puede percibir mediante los sentidos como metafísico, como sobrenatural, precisamente porque el ser humano, como un ser social, está constituido y está formado por muchos factores subjetivos que no precisamente se pueden estudiar o se pueden percibir mediante las imágenes sensoriales, el tacto, el gusto, o cualquier otro tipo de manera empírica que nos permita percibir estos tipos de hechos. Y precisamente el paradigma positivista y los positivistas se dan cuenta de esto, se dan cuenta de que deben flexibilizar el método, de que no pueden estudiar simplemente todo aquello que se puede estudiar o adquirir a través del método científico, y por eso es que precisamente se genera lo que va a ser posteriormente el paradigma pospositivista, el cual es un poco más flexible, pero sin embargo sigue con la predominancia de que la objetividad debe predominar en lo que es el investigador. Básicamente todas estas nuevas filosofías, corrientes de pensamiento que son post o paradigmas post, es porque el paradigma anterior ha fracasado en algún punto. Entonces, como bien decía,
el paradigma positivista está bastante limitado. Yo por eso no sugiero y no me permito el emplear solamente el emplear el paradigma positivista, en vista de que somos seres humanos, y al ser seres humanos, como al momento de realizar una investigación, nos tenemos que meter de lleno en lo que es el hecho social para poder comprenderlo. Tenemos que rodearnos del hecho social, tenemos que vivir en ese hecho social para poder comprenderlo, para poder describirlo, para poder analizarlo. Y no se pueden generar leyes inmutables, ni mucho menos leyes generales. ¿Por qué? Porque las leyes solamente son válidas en contextos y en coyunturas netamente específicas. En conclusión y en resumen, el paradigma positivista, como bien hemos venido desarrollando durante este video, solamente reconoce el método científico para el estudio y la generación de leyes universales y que no mutan, leyes generales. Entonces, la relación sujeto-objeto dentro de este paradigma es bastante limitada, es decir, establece que debe existir una neutralidad valorativa para el investigador social, es decir, que el investigador debe extrapolarse de lo que es el hecho que está estudiando, es decir, debe mantener una posición neutral, libre de valores, lo cual es básicamente deslastrarse de lo que es su condición humana. En este sentido, el paradigma positivista, sin embargo, ojo, el paradigma positivista trajo cosas muy buenas. ¿Por qué? Porque el método científico es válido, pero el método científico no debe servir para la generación de leyes universales, porque las leyes universales son muy pocas y generalmente son leyes que no son tangibles. Entonces ya de por sí ahí ya hay una discordancia entre lo que es el método científico y la generación de leyes universales. Por otra parte, permitió en una época enmarcar lo que era la investigación, establecer un nuevo paradigma, establecer un modelo a seguir para el estudiar, para establecer conocimiento, para generar conocimiento, para describirlo, para analizarlo y sobre todo para poder encauzar las investigaciones. Entonces el paradigma positivista sirvió en su época hasta que posteriormente se dieron cuenta de que no todo se puede estudiar a través de valoraciones objetivas, de que no solamente se puede estudiar a través de hipótesis ontológicas y sobre todo de que se debe permitir la adquisición de conocimiento por otros métodos. De igual manera, el paradigma positivista ofreció a las ciencias sociales y a los investigadores sociales una manera de abordar el hecho social, de cómo estudiarlo y de cómo encauzar su investigación. Entonces, dentro de todo, el paradigma positivista debe estudiarse, es como, a mi juicio, es mi manera de pensar, más que todo, no como una manera referencial, sino como una manera de poder entender las cosas, tratando, eso sí, de que el investigador social sea no objetivo porque no existe, pero sí lo menos subjetivo posible. Espero que haya sido de su agrado este corto video, que haya sido conciso. Disculpen la divulgación y muchas gracias.